acuerdo. Ahí está. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Es un placer que estemos acá esperando la exposición de Víctor Hugo Morales. Antes que nada, como decimos nosotros, avisos parroquiales, no se olviden de inscribirse con su correo electrónico para tenerlos comprendidos. Vale una aclaración, porque muchos de ustedes deben saber que en este momento Víctor Hugo está en C5N. Nosotros hemos grabado esta charla porque, por ser honestos, lo decimos, pero aparte porque no tenemos necesidad de andar diciendo lo que no ha ocurrido. Es
Para nosotros es un gran placer que el compañero Víctor Hugo pueda estar con nosotros. Les adelanto que la clase que viene va a estar Fernando Borroni. La clase de hoy es repensando la comunicación en la pospandemia, que por suerte la pospandemia, cruzamos los dedos, está cada día disminuyendo más y la gente está vacunada y estamos mejor. Les decía, la clase que viene va a ser la de Fernando Borroni, que también está en C5N y nos ha pedido que vamos a empezar la clase como la de hoy, un poquito más tarde que lo habitual por problemas de conexión. Vamos a ir adelantando que ya estamos casi en las últimas clases de este curso. Por suerte, esta es la clase número 18. Ha sido un esfuerzo, pero un esfuerzo alegre el que hemos hecho en este curso, y la verdad que agradezco a todos los compañeros y compañeras que están presentes, han estado presentes sistemáticamente en las clases, a lo cual es lo que nos ha dado fuerzas para seguir y nos ha dado fuerzas para que el año que viene, si todo va bien, en marzo del año que viene comenzaremos las clases. Vamos a tratar de hacerlas un poco, digamos, más alargadas, por decir así, en términos barriales. Digo, la idea que tenemos es que los compañeros que den las clases sean uno solo, así pueden explayarse más, pueden intercambiar más. Ya vamos a trabajar con todos ustedes. Cuando nos empecemos a conectar el año que viene, nosotros vamos a hacer un pedido para que ustedes hagan sugerencias. Ya nos han hecho algunos sugerencias de algunos temas que este año no abordamos. Somos conscientes, por ejemplo, que no abordamos el tema judicial. Y eso lo hicimos porque era un tema que tenemos que tomar con cierta profundidad. Y este año no nos iba a dar, habida cuenta de que, por ejemplo, en estos días que empieza el remate final de la campaña por las elecciones generales, y es fundamental que los compañeros estén trabajando, por lo menos para poder revertir lo que pasó en las PASO, pero que aparte de revertirlo, yo les digo a todos, compañeros, fue un aviso de que algo no estábamos haciendo del todo bien. Y por eso es bueno que los compañeros reflexionen sobre cómo escuchar a todo nuestro pueblo y qué cosas nosotros tenemos que modificar, cambiar, reprofundizar. Vamos a ver. Estamos casi ya con el video del compañero Víctor Hugo Morales. Les adelanto que son cerca de 50 minutos, así que vamos a estar bastante bien. Estoy viendo, a ver, la parte técnica, cómo estamos. 2 minutos nada más. Yo quiero agradecer a todos los compañeros que están presentes, de APSE, de Curtidores, de la 13, compañeros de Capital, compañeros de Provincia de Buenos Aires, pero también compañeros
de Santa Cruz, compañeros de Chubut, compañeros de Neuquén, compañeros de Salta, compañeros de Jujuy, compañeros de Entre Ríos. Realmente ha sido una buena convocatoria. Si me falta alguna provincia, me avisan porque, bueno, no me da... Río Negro, por ejemplo, que lo estoy viendo. Realmente ha sido este año muy gratificante hacer el curso con ustedes. En escasos segundos vamos a dar inicio a la charla de Víctor Hugo. Desde ya, cualquier sugerencia, cualquier pregunta que ustedes hagan, los compañeros de acá la van a estar tomando y se la pasaremos a Víctor Hugo para que pueda él responder si nos dan los tiempos. Acá veo que están ingresando compañeros también de Chaco. Ha sido interesante esta convocatoria. Pregunto a los compañeros de técnica si estamos en condiciones o todavía no. Bueno, acá veo que se están incorporando compañeros de San Salvador de Jujuy. Avísenme si estamos en condiciones. ¿Ya estamos en condiciones? ¿Sí? Bueno. Bien. Sin más, el compañero Víctor Hugo Morales. A veces, sí, Artuzán puede fallarnos, ya estamos. Aguante la popular, por favor. No arranca. No. Piensen tranquilos que todo va a andar bien. No, les explico algo para ponerlos en contexto. El video se filmó hace muy poquito, porque esto fue casi en vivo, y lo que están haciendo es, tenemos un video de la base, que es el crudo, que se editó un poquito para que salga bien, y otro que es el que estamos trabajando hasta ahora, hace 30 segundos, que tiene que ver con las imágenes, o sea, con él hablando y con imágenes encima para que no sea solamente la imagen de Víctor Hugo. Este último, que es el que se... Bueno, hola a todos, me da mucho gusto saludarlos y charlar de un tema que me apasiona, la comunicación hoy día, porque hemos llegado a una instancia totalmente inesperada de lo que es el periodismo en la Argentina, no en el mundo. En el mundo hay problemas también con el periodismo. Yo recuerdo perfectamente la participación de los diarios norteamericanos y de los canales de televisión en la guerra con Irak, que me parece la infamia más grande que yo conozca en la historia de la humanidad. Y los medios tuvieron que participar, pero ahí había una cuestión muy difícil de manejar, que es el sentido patriótico que pueden tener esos actos periodísticos en caso de oponerse a lo que el gobierno de Estados Unidos quería. Fue lamentable igual cómo se portaron y tenían márgenes como para hacerlo de una manera distinta. Pero podría ser un poco más comprensible. En una guerra, un periodista que oculte algo porque al país le puede servir eso, estaría perdonado, o por lo menos estaría justificado.
En el mundo el problema que tiene el periodismo es que es básicamente liberal, liberal económico, neoliberal, como decimos, y que por supuesto trabaja para eso, pero tienen muchos matices. No es lo mismo New York Times que Washington Post que Los Angeles Times en Estados Unidos, no es lo mismo Le Figaro que Le Monde, que Libération en Francia. Algunos diarios, la mayoría de derecha, porque un poco la historia de las comunicaciones está manejada por los sectores de la derecha, pueden parecerse en lo que quieren del mundo, pero también tienen diferencias, por lo menos aportan matices a la discusión. Aquí no, en la Argentina hemos llegado a una situación terminal en el comportamiento del periodismo. Podríamos hacer un poco de historia, yo creo que nunca fue como es ahora. La ley de medios, la discusión por la ley de medios, fortaleció de una manera inesperada, increíble, a aquellos a los cuales se quería un poco adecentar a los valores de la democracia. La ley de medios era una ley para la democracia. Ellos consiguieron que la ley de medios les sirviera a ellos mucho más todavía que lo que sucedía antes del 10 de octubre del 2009 y antes de las discusiones que tuvimos en el 2009 por la ley de medios. A partir de ese momento vino una aceleración en la capacidad para mentir, que es lo que lamentablemente más tenemos que lamentar, lamentablemente dije 2 veces, en lo que pasa hoy día en el periodismo de la Argentina. Hubo una marcha muy rápida hacia perder todo tipo de pudor en la relación con la falsedad. La mendacidad de los medios de comunicación se convirtió en algo habitual. Detectaron que tenían un poder todavía mucho más grande que el famoso cuarto poder que eran los periodistas o el periodismo en otras épocas. Y eso fue convirtiendo particularmente al Grupo Clarín, acompañado por La Nación y cada día más ahora, en algo que parecería comportarse de una manera diabólica. Perdieron por completo la idea de los manuales de estilo que ellos mismos habían escrito. Fueron de una capacidad para inventar, para sesgar, para tergiversar, que consiguieron que, aun cuando decían una media verdad, esta funcionaba como una mentira total. Y esto me parece que es lo más grave que tenemos hoy día en la Argentina y en su periodismo. Porque todo lo demás, la cuestión ideológica, siempre estuvo. Yo era lector de La Nación, normal, y muchos de ustedes seguramente, bueno, serán muy jóvenes los que están del otro lado, pero hasta hace 20 años, y mucho más hasta hace 10 años, uno podía leer el diario La Nación, que incluso estaba bastante confrontativo con Clarín y tenían intereses distintos, con un cierto placer. Uno sabía cómo piensan, que son la derecha, que ideológicamente no van a querer jamás un gobierno progresista, un gobierno inclusivo, pero no se recorría ese camino tan persistente de la mentira. Y el diario Clarín funcionaba hasta como un diario relativamente progresista en los años 1990 al 2000. Combatió a Menem en el segundo gobierno, eso sí, después que le sacó todo. Puesto en perspectiva, uno se da cuenta que era lo que hacían los medios, particularmente Clarín, en esa etapa. Pero mientras habitábamos esos años 90, no podíamos advertir cuál era el tipo de juego que se había establecido. Y particularmente no se había dado la conformación tan tremenda de monopolios, que fue lo que la ley de medios trató de desactivar en los efectos negativos que tenía. Por lo tanto, la cuestión ideológica de La Nación era sobrellevable, porque la entendíamos, sabíamos lo que quería, y yo no podía refutar. Lo ideológico, cuando Clarín se portaba como un diario progresista, un diario crítico del gobierno, de la corrupción de los años 90, uno también sentía que podía acompañar esa movida. Pero después empezó la mentira constante, la mentira de todos los días, la mentira sin pudor, la mentira desembosada. Y esto es lo que hoy día ha llegado al máximo, a tal punto que en estos momentos
uno se encuentra con un periodismo que ya no va a discutir lo económico, fue a discutir la vida y la muerte, y se puso del lado de la muerte durante la pandemia. Porque si de lo que hablamos es de la comunicación en los tiempos de la pandemia, lo que se ha dado en estos 2 últimos años es atroz. Es mortal pensar en el periodismo de hoy día. Uno muere en el amor por el periodismo viendo qué han sido capaces de hacer del otro lado. Porque la tristeza es inmensa. Apostaron fuertemente a la muerte. Porque la muerte era la manera de oponerse al gobierno que recién había empezado. Cuanto más murieran, cuanto más dificultades de toda naturaleza se generaran para la vida de los argentinos, era mejor para ellos. Quisieron aprovechar de la manera que fuere, a como diese lugar, todo lo que la pandemia traía de desgracia para la vida de los ciudadanos. Y eso lo hicieron tratando de jugar siempre en contra de aquellas medidas que nos protegían, de las medidas que estaban pensadas para ayudarnos, para defendernos del COVID. Fueron tan terribles, tan tremendos en todo este tiempo que no se puede creer. ¿Cómo se puede apostar por la muerte en la confrontación que había con la vida? ¿Cómo podían ellos luchar contra la cuarentena si sabían que la cuarentena era la única vacuna? Ahora la vacuna está, pero en aquella época, no nos olvidemos, ni siquiera soñábamos con la vacuna. La vacuna estaba pensada para el año 2021 a finales, para el 2022. Todo lo que podíamos hacer era cuidarnos, era el aislamiento, la vacuna. Luchar contra la cuarentena era ir contra la vacuna. Y de esa manera favorecer a la muerte, favorecer el contagio. Cuanto más contagio, cuanto más contacto social, más contagio. Cuanto más contagio, más muerte. No cabe ninguna duda de que trabajaron a favor de la muerte, porque la vida, los resultados positivos que el gobierno pudiera tener en el control de lo que era el avance del COVID-19, era negativo para ellos. Ellos querían la caída del gobierno desde el primer día. Nunca quisieron que este gobierno ejerciera el poder político. Eso estaba muy claro. Entonces tenían el dólar que se va para arriba, ellos mismos trabajan en el mercado, tenían los errores que el gobierno verdaderamente podía cometer, tenían los avatares económicos del mundo, que son sumamente negativos en los tiempos de pandemia, tenían muchas cosas, pero ellos eligieron que lo que más les iba a favorecer era la muerte. Era la vida muy desgraciada de los argentinos, y eso sí que no se puede admitir. Eso es llegar a lo peor, eso es tocar fondo y pasar para abajo del fondo. Eso es andar como carontes por los ríos del infierno, llevando la muerte, acarreando la muerte. Esto fue lo que sucedió en estos tiempos de pandemia. Y cuando llegó la vacuna, como no la querían tampoco, no habían querido la cuarentena que era la vacuna, ahora llegaba la vacuna tampoco. Lucharon a brazo partido de todas las maneras contra la vacuna. Perdieron, pero hicieron tanto daño que cuando perdieron no se notó. Porque el gobierno, por ejemplo, poco ha podido aprovechar la maravilla de su actuación durante la pandemia. El gobierno ha sido extraordinario, tosudo, persistente en las ideas que eran salvadoras para todos nosotros. Y sin embargo, no luce. Cuando uno mira hacia atrás, no se acuerda. Uno sí, ustedes quizás también. Estoy hablando del grueso de la población, de cómo era la situación hace 1 año y medio, cuando estábamos desesperados, desolados, preguntándonos si iban a alcanzar las camas, y las camas alcanzaron, preguntándonos cómo podíamos sostenernos con nuestro trabajo, con nuestro salario, y el gobierno nos sostuvo en el salario y en el trabajo. Todo lo que hizo durante la pandemia como gobierno fue formidable. No se notó. No se notó porque lo trascendente que es el resultado que tenemos ahora, un país, una nación que entra en calma poco a poco,
que ha dejado el COVID-19, enhorabuena lo esté diciendo, porque todavía tenemos ahí el Delta flotando alrededor, pero ni eso entró a la Argentina con la fuerza que entró en otros países. Ahora que estamos en una situación mucho más tranquila, da la sensación de que esto poco le está sirviendo al gobierno y cualesquiera de sus defectos aumentados, puestos con lupa, son mucho más eficaces en la lucha política que el recuerdo de todo lo que aportó en la etapa más dura, más terrible que la humanidad haya tenido que afrontar. Entonces, ese periodismo, con ese comportamiento en pandemia, define todo lo que ha sido. Si han sido capaces de apostar a la muerte, imaginen ustedes lo que hacen con todo lo demás, lo que hicieron desde el primer momento porque no querían un gobierno que volvía a ser de corte popular, un gobierno que viene abrazado con la palabra pueblo, a la que ellos le ponen populismo. A mí no me disgusta para nada la palabra populismo, me parece maravillosa, me parece un horror la palabra neoliberalismo. Populismo, me parece formidable, viene de pueblo, para mí tiene que ver con el pueblo, aunque su historia tenga que ver con lo que era lo rural de Rusia y su evolución después recién a las ciudades, porque el populismo como tal, según lo que yo creo haber aprendido, empieza con las luchas de los campesinos de Rusia y después se traslada a todo lo que concebimos del populismo. Por lo tanto, si ellos, cuando llega la peor etapa de la historia de la humanidad, que es la pandemia, la peor etapa de la historia de la Argentina, por consiguiente, que se produce acto seguido a la devastación económica que había producido el neoliberalismo. Tenemos un estado de situación en marzo del 2020 que debemos afrontar todos, los ciudadanos, los gobernantes y el periodismo. Los ciudadanos hacen lo que pueden, necesitan conductores. Los conductores se la jugaron realmente a favor de la vida. Tomaron medidas que por supuesto eran antipáticas. A un chico uno le dice que se tiene que quedar el fin de semana, que no puede salir porque tiene que estudiar, y ese chico odia a sus padres, ese rato, esas horas. Nos ha pasado a todos, pero naturalmente esas medidas antipáticas lo van a estar ayudando. Al pueblo se lo estaba ayudando, por cierto que no todos lo entendían. Es decir, había coraje también para tomar ese tipo de decisiones, y mucho más había que tenerlo cuando a los 15 días el periodismo de Clarín y Nación advierte que la cuarentena de la que ellos habían sido parte en el primer día, ¿ustedes se acuerdan de aquellos diarios que salieron todos juntos con el mismo título, con la misma tapa? Hasta ahí estaba todo bien. 15, 20 días después aparecieron encuestas. Para el presidente de la República, para Alberto Fernández y para el gobierno, esos números eran muy estimulantes. El mundo empezaba a elogiar lo que sucedía en la Argentina. La figura del presidente alcanzó un 70% de imagen positiva. Dijeron, no, así no vamos a trabajar nosotros para que ese gobierno que no queremos desde antes de la pandemia, desde antes de que empezara a gobernar, ahora tome los beneficios que significa hacer las cosas bien en la pandemia. Y se pusieron en contra de todo. Y sacaron partes del pueblo a la calle cuando no se podía salir, con dos efectos. Uno, más contagio, y el otro, una discusión que así como era de estúpida, les resultaba útil para mantener un estado de rebelión, un estado de incumplimiento de la ley. Por lo tanto, un estado que quería portarse por afuera de los elementos de constitución que nos unen y que conforman lo que queremos de una nación. Así que apenas ellos advierten lo que estaba pasando en la Argentina y lo poco que les convenía desde la lectura política que ellos hacen, se han pasado 1 año y 7 meses, no sé cuánto va, de abril. Los primeros días de abril ya marcaban una abierta oposición a la cuarentena, una crítica feroz a la cuarentena. Bueno, desde abril del 2020 hasta este momento en que estamos charlando, comienzos de octubre
del 2021. Todo ese tiempo ha sido recorrido por el peor periodismo que se pueda concebir. No hay nada igual en el mundo. No lo hubo. Ha habido reacciones políticas de derecha, pero no han tenido la conformidad de los medios de comunicación en ninguna parte del mundo. Piensen ustedes en Estados Unidos, en España, en Francia, en América Latina, en todos los lugares a los que podemos acceder con un poco de voluntad buscando información. Bueno, la Argentina en cambio recorrió el camino al revés, con los medios de comunicación emperrados, empoderados en la lucha a favor del COVID-19, en la lucha contra todo lo que se tuviera que hacer para combatir el COVID-19. No valoraron uno solo de los aspectos positivos de lo que se hizo. Últimamente, cuando el Delta empezó a aterrar al mundo, el gobierno tomó la decisión de que unos miles que habían salido, 30.000 turistas que habían salido, tenían que volver poco a poco. Se les advirtió antes de que salieran. Era la cosa más natural. Yo, si hubiera sido turista y estoy embalado y estoy con mi familia, también me tiro el lance. Probablemente. Y digo, bueno, no va a pasar nada, vamos a apostar a que las cosas van a ser mejor y me voy. Ahora bien, me dijeron que si pasaba algo en el país, yo no iba a poder volver en las circunstancias normales con las que uno retorna de un viaje. Pues, ¿a qué jugaron durante todo ese tiempo en el que se trataba de evitar el retorno de turistas que estaban esparcidos por el mundo, donde el Delta andaba ya por 100 países? ¿Qué hicieron con todo eso? Bueno, crearon la palabra varados, hicieron de esto una campaña contra el gobierno, contra su intolerancia, contra el hecho de impedir que los argentinos enamorados de su país, deseosos de volver a su país, lo pudieran hacer. No podían, porque el gobierno estaba cuidando a millones. También hicieron una lectura perversa de esa situación. Así que desde el momento en que descubren que la lucha contra la pandemia le podía servir al gobierno, hasta ahora, nunca dieron un solo paso atrás. Todos los días una mentira, todos los días una campaña, todos los días una acción mafiosa. Porque cuando el comportamiento de este tipo, y uno sabe por qué lo están haciendo, cuáles son los privilegios que están defendiendo, cuál es la economía que ellos están defendiendo, cuál es el tipo de economía que ellos están defendiendo, pues cuando uno analiza por qué lo hacen y qué es lo que hacen, en mi caso por lo menos, estimados amigos, no dudo en aplicar la palabra mafiosidad, mafia. Esto es lo que marca el comportamiento del periodismo argentino. ¿Qué es lo que viene ahora? Más de lo mismo. Una lucha a brazo partido en el cual la mentira es la herramienta más impresionante. Y también está la astucia. No sé si ustedes vieron al principio de octubre la primera aparición que tuvieron Alberto y Cristina Fernández después de aquella crisis que hubo en la que cambiaron ministros y demás. La fotografía de tapa del diario Clarín era la de dos personas que estaban rechazándose. La presidenta miraba para allá, el presidente apoyado así, la presidenta estaba mirando lo que decía el ministro Domínguez y el presidente estaba pensando en lo que iba a decir. Serios, porque estaban escuchando un discurso muy serio. Esa fue la fotografía. Yo mostré por televisión, a lo mejor alguno de ustedes lo vio, muchísimas fotografías en las cuales estaban sonrientes, pasándolo muy bien, con el mejor humor. Una sola foto. Estaba hablando de un problema muy serio dentro del gobierno, porque ellos trabajan con eso, con la mentira tomada de la realidad de que naturalmente en todo gobierno, en todo lo que hacemos en la vida, en su oficina, en su trabajo, en su casa, hay discrepancias. Todos los días participamos cada uno de nosotros de una discusión. ¿Cómo no van a discutir aquellos que tienen que gobernar un país y que tienen matices? Porque estamos dentro de una alianza.
la alianza tiene una constitución de un acuerdo generalizado sobre determinados temas, pero hay otros en los que cada cual sigue pensando lo que piensa. Y con eso hay que discutir. La cosa más natural del mundo. Ellos tratan, como si cuando gobernó la derecha no hubieran tenido enormes líos, ellos tratan de mostrar que es un gobierno desnorteado porque discute mucho. Lo hace con esa fotografía. Entonces, ¿qué quiero decir? Tenemos que saber leer los diarios. Tenemos que saber que cuando dicen devuelven vacunas a Rusia, como lo hicieron también en esos días iniciales de octubre, lo digo así porque no sé en qué momento ustedes van a ver ese material. Ahora pronto, el martes. Bueno, dijeron, devuelven las vacunas a Rusia. ¿Para qué? Para generar la idea de que el Sputnik que nos dieron nos puede hacer daño. Vas a saber entonces, si tuvieron que devolver vacunas, qué pasa con los que nos hemos vacunado con Sputnik en la Argentina. No pasa nada. Por supuesto que la Sputnik es una de las mejores vacunas, de las 4 mejores vacunas que hay, que es altísimamente eficaz. Devolvieron vacunas como tuvo que devolver Pfizer, como tuvo que devolver AstraZeneca, Johnson & Johnson, todas las vacunas, porque en miles de millones de vacunas, como cuando usted fabrica zapatos, vio que hay zapatos que salen de segunda, van pasando por la máquina y lo tiene que tirar a la derecha porque no entró una costura. Bueno, aquí era un etiquetado que estaba mal. Pero ellos pusieron en la tapa de Clarín, en los zócalos de TN, de sus 300 canales, más La Nación y su nuevo canal, bancado por un hombre que fue presidente de la República, como Mauricio Macri, ponen la devolución de vacunas a Rusia, como si se tratara de la cosa más tremenda que puede haber. Hasta los cubanos, por eso pensé en ellos, han tenido que hacer alguna reparación después de la maravilla que han sido para América Latina, siendo los primeros en fabricar su propia vacuna, esas cosas increíbles de los cubanos. Bueno, así hay que estar atentos en cada uno de los datos que ellos dan. Saber leer los diarios, entender un título, entender un zócalo, captar cuál es la intención de un comentario, se ha convertido en un arte, en una necesidad. La comunicación va a seguir siendo como es y todavía va a empeorar. Ya no tienen retorno. Lo que han hecho en estos años marca que el comportamiento de los medios seguirá igual. Por lo tanto, los que pueden mejorar somos nosotros. Somos los lectores de todo esto que está sucediendo en la ficción con la que ellos trabajan para contrarrestar la realidad. O la realidad negativa que ellos toman para ir contra todo aspecto de la realidad positiva que se puede estar viviendo en la Argentina. Es una especie de ejercicio, una nueva sabiduría. ¿Vieron cuando ustedes leían comentarios deportivos? Lo sé como periodista deportivo, y decían, ese diario es de Independiente, o ese diario es de Racing, o ese periodista es de Boca o es de River. Ustedes inferían, yo también, algo en lo que estaban diciendo. Había un aprendizaje. Saber escuchar era lo que había desarrollado ese olfato para saber desde dónde nos hablaba aquel que nunca nos dice desde qué lugar habla. No es lo mismo el comentario de un hincha fanático de un equipo que usted no sabe que lo es y está defendiendo o atacando algo en función de ese sentimiento que tiene. Bueno, aprendimos. En muchos órdenes de la vida aprendemos a leer. Tenemos que aprender a leer. Posiblemente ya muchísimos de ustedes lo han conseguido, seguramente, porque ha sido un ejercicio de todos estos años, a leer los diarios, a leer los títulos, a leer los comentarios, a leer las intenciones. Aviesos van a continuar siendo. La mentira seguirá siendo el arma que esgrimen cada día. Para colmo, podríamos decir cada hora, porque como está la web funcionando, ustedes vieron cuántas veces ponen un título y después lo corrigen, lo dejaron funcionar un poco para trabajar sobre la mentalidad de la gente. Mentalidad de la gente. Piensen ustedes que el mayor éxito del capitalismo ha sido tomar la subjetividad de millones y millones de personas. No los
de la élite dominante, lamentablemente, han tomado también la conciencia, la subjetividad del obrero, como si fuera un temporal que pasa por las neuronas y las arrasa. Instalaron la idea de que el capitalismo finalmente está bien. Lo hicieron ganador en la pelea histórica que terminó en 1990. ¿Lo hicieron ganador de qué? De la desgracia que es el mundo. ¿Podemos tener una vileza mayor que lo que observamos cada día? Un mundo desesperado, hambriento, desilusionado, desencantado, en el que vivimos casi por imperio de las ganas de vivir que la mayoría inmensa tiene, pero no porque sea un mundo vivible. Bueno, esto que nos ocurre se traslada de toda la humanidad también a la Argentina. Y sobre eso, ellos están trabajando en forma constante, pensando en que ya ganaron la batalla, que el fin de la historia de Fukuyama efectivamente se produjo. Y en algún sentido hubo un fin de la historia. Muchos lo niegan desde el punto de vista de la discusión filosófica. La verdad es que en 1990 pasó algo muy fuerte, porque pasó a tener razón una de las dos ideologías en pugna, y no tiene razón, porque tendría razón si le hubiera dado felicidad al mundo, y lo único que le dio fue más desgracia, más muerte, más hambre. Entonces también es un fracaso brutal el del neoliberalismo, así como fracasó el comunismo por los excesos cometidos desde los estados de cada país, vilipendiando una idea que desde el punto de vista de lo que uno quisiera, más justicia, más equidad, se aproxima bastante más que el neoliberalismo a los sueños de un mundo un poco más justo que tenemos todos los hombres. Hombres dicho genéricamente, ahora hay que decir hombres y mujeres de todo el mundo. Yo los invito a que estén alertas y además sean divulgadores constantes de lo que detectan y lo que descubren. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿y cómo puedo hacer yo para combatir? Lo primero de todo es estar informado, bien informado, estar bien posicionado frente a la mentira para saber. La ventaja que tienen desde la derecha mediática y política para separar la derecha de Clarín Nación de la derecha de Macri, Bullrich, etc., de Rodríguez Larreta, lo que tienen es que ejercen el poder. Ciertamente de este otro lado cuesta mucho ejercer el poder. Vamos a hacer esto. Las cosas buenas para todos se llevan adelante, se hacen. Pero todo lo que sea una discusión con el establishment marca un retroceso o a veces ni siquiera un avance. Yo estoy muy dolorido mirando con simpatía, como se advierte, lo que en general hace este gobierno, muy dolorido con los presos políticos, con todos esos temas y seguramente muchísimos de ustedes. Porque una de las cosas que hicieron extraordinario en ese ejercicio del poder para el que están tan entrenados en la derecha fue quedarse con la justicia. Quedarse con la justicia. La tarea que en 4 años desarrollaron, que ya venía, por supuesto, porque el poder real tiene a los jueces que fueron de la dictadura, a los jueces que son de la derecha, a los jueces que son corruptos, y quedan no tantos jueces que aman mucho más el derecho que la cuestión política a la que puedan estar afiliados. Es decir, siempre vinieron con un gran dominio. Clarín tiene un dominio sobre la justicia como no hay nadie, ningún medio de comunicación en todo el mundo. No lo hay. ¿Cómo lo ha conseguido? Manejando muy bien el poder, metiéndose en Comodoro Pi a vivir, con 5, 6, 7 periodistas que están todo el tiempo allí, sabiendo vida y milagro de los jueces, de cuál es el punto flojo que cada uno de ellos tiene, en el muerto, en el ropero. Trabajaron durante años para esto. Es famoso, conocido, que van y le dicen a un juez que ha tenido alguna agachada, miren, según Anónimo, respecto a
un viaje que usted hizo donde gastó $20.000 y la verdad que dicen que el salario no le da para eso. Quédese tranquilo. No lo vamos a decir, pero es bueno que usted sepa para que estas cosas no le pasen. ¿Qué le están haciendo a ese juez? Lo están informando de todo lo que ellos saben y dominan. Ese juez es de ellos. Esa cámara es de ellos. En algún lugar Clarín tiene, en primera instancia, en segunda instancia, en tercera instancia, y si no la corte. Porque las cortes, además, son cortes conservadoras. Así sean integradas por buenas personas. Esas buenas personas son las que nunca molestan al establishment. Muy pocas veces llegan a la Corte Suprema de los países, no solamente de la Argentina, personas que tengan una actitud de querer cambiar el mundo. Siempre llegan conservadores que trabajan para el establishment y para la interpretación de las leyes creadas por ese establishment históricamente, que siempre juega a favor de las corporaciones y de las élites dominantes. Pero además, el macrismo, en el gobierno, a las órdenes de ese poder real que son todas las corporaciones, pero la más importante es la mediática. ¿Quién tiene más poder, Mañeto o Roca? Mañeto lo puede triturar a Roca. En 2 semanas hace de Roca el personaje más detestable del mundo. Roca no puede hacer nada contra Mañeto. Eso es el poder. Entonces, cuando el macrismo, que es nada más que una prolongación política del poder real de los medios de comunicación, actúa, se quedaron con todo. Hasta el día de hoy, lo que están haciendo con el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, lo que ha implicado mantener a Brugli y Bertuzzi donde nunca debieron estar, los pusieron y no podían, los mantuvieron y no podían, y cuando los quisieron sacar, dijeron por lo menos se queda un tiempo más. ¿Y quién lo dijo? La Corte. Han llegado al extremo de tener un presidente de la Corte Suprema que tomó como rehén casi a un senador que iba a firmar para ir al Consejo de la Magistratura con su voto a evitar una injusticia, que era la de echarlo al juez Freiler, al que lo echaban por ser Freiler, pero también para disciplinar a todos los otros jueces. Y Lorenzetti lo retuvo para que no pudiera ir a la reunión del Consejo de la Magistratura, donde, con dominio macrista, pasaron del puesto 13 al puesto 1 la discusión del tema Freiler, para ganar tiempo. Lorenzetti lo perdía, el Consejo lo ganaba y lo echaron a Freiler. Con todo lo que esto implica a un hombre que se había mantenido como juez hasta la última instancia. ¿Qué le están diciendo a los jueces? Andate. Apenas te ponen en el Consejo de la Magistratura, si sos hombre que está enfrentando por algún motivo al establishment, andate, por lo menos salvar la jubilación. De esto se trata también el dominio que tienen de la justicia. Tienen a Rosenkrantz como presidente, ahora a Rosati de la Corte Suprema. A Lorenzetti dominado, un rehén que no puede hacer demasiado porque la vez que se metió con Clarín lo pintaron de la peor manera en aquel voto de la constitucionalidad, que tenía trampa, pero igual parecía que era un voto a favor de la constitucionalidad de la ley de medios. Tienen las cámaras, tienen Irurzun, el creador de una de las cosas más perversas de la historia jurídica, el efecto residual de poder de una persona que estuvo en el poder, claramente para aplicárselo a quienes habían estado en gobierno hasta el 2015, y por eso mantenían un poder que los hacía peligrosos y por lo tanto tenían que ir presos. Y fueron presos. Personas que no tenían ninguna posibilidad, de acuerdo a lo jurídico, de ir a la cárcel. Lo consiguieron tranquilamente, a Tosini, a Irurzun, a Borinsky, a Geminiani, a Hornos, a Llorens, a Bruglia, a Bertuzzi, ubicados en lugares estratégicos. Por algún lado pasan las cosas que le interesan a Clarín, a la derecha. Por algún lado de ellos finalmente consiguen que las cosas sean como quieren. Ese dominio sobre la justicia, ante el cual el gobierno tampoco ha hecho nada, determina que, aunque haya cambiado gobierno, la justicia sigue muy oronda, muy campante, haciendo lo que hacía antes, que era
servir al establishment, servir a los poderosos del país. Y esto me parece que es de una gravedad mayor a cualquier otra. Es una falta de respeto para los que pasan hambre decir que por encima de la cuestión económica está esta cuestión judicial. Pero sin arreglar eso, sin poder tener una justicia que se compadezca con el ideal que tenemos en nuestro corazón, o por lo menos que se compadezca con la Constitución y con el verdadero espíritu de las leyes buenas que hasta los integrantes del establishment de hace 200 años establecieron. Hasta que no tengamos eso, no hay república. Hay un poder político para jugar contra el poder real un poquitito. Poder real, poder político dice basta de Vicentín porque robó lo que todos sabemos. Poder real que reacciona, poder político que retrocede. Y así en tantos y tantos hechos que hemos tenido en apenas 2 años. ¿Por qué? Porque Vicentín está protegido por la cautelar que le dan a favor. Porque la justicia, en vez de actuar contra esos ladrones, está llevándose preso al pibe que robó un celular. Está llevándose preso al hombre que robó para darle de comer a sus hijos. Presos, seguro. Y en cambio está perdonando a quienes se roban un país tranquilamente, como en el caso de Vicentín. Porque las leyes están hechas para favorecerlos. Cuando ustedes ven que Cablevisión, Telecom, ponen las tarifas que se les antoja, le sacan el dinero del bolsillo. Estamos tan entrenados, lamentablemente, ha sido tan tomada la subjetividad por el capitalismo que ni siquiera somos capaces de luchar contra el poder privado. Siempre luchamos contra los gobiernos, pero no contra el poder privado. No estamos enterados, en muchos casos, que nos están robando en cada factura Cablevisión y Telecom. Pero cuando van a la justicia, consiguen un juez perdido en Córdoba que falla a favor de una cable operadora de 500 clientes, y ellos se toman de esa medida para accionar a favor de sus intereses. ¿De qué manera? Cobrando las tarifas que quieran. Y roban al mismo tiempo a 4 millones de personas. Y no se puede hacer nada. No hay manera de combatirlo. ¿Por qué? Porque las leyes que ellos hicieron ya siempre funcionan muy bien. Y salvo con un juez que tenga el coraje de hacer verdaderas interpretaciones, van a conseguir siempre ellos hacer valer esas leyes. ¿Cuál es la ley? Yo robo, yo soy un supermercadista y robo los precios y remarco y hago lo que se me antoja con los clientes. Al mismo tiempo robo a decenas de miles de personas. Entonces me sancionan la multa. La multa, la máxima que ustedes puedan imaginar, siempre es mucho menos de lo que ganaron haciendo el daño. Cablevisión ha robado en el año 2021, no les exagero nada, hasta ahora 40.000 millones de pesos. Cuando termine el año serán 60.000 millones de pesos. Por lo que le roba a 1.000 pesos a cada usuario, 1.500 ahora, de lo que cobra de más de lo que el gobierno le dijo que cobrara. Multiplícalo por 4 millones por 12 meses. ¿Qué multa puede molestar a Mañeto? Hacer que la gente de Cablevisión o Telecom diga, che, nos van a multar, va a pasar algo, no hagamos esto. Se ríen. El poder real se ríe del poder político, porque la justicia es de ellos, la manejan ellos y la manejan como quieren. Esta es quizás la forma más abierta de reclamar que tengo yo. Ir por el lado de todo lo que se tendría que hacer para que la justicia sea lo que debe ser. Víctor Hugo, un mensaje final para todos los compañeros y compañeras. Dale, vamos. Dicho lo cual, uno ocupa un lugar en el mundo. Yo no soy kirchnerista, pero me comporto en este momento de acuerdo a lo que toda mi vida soñé. Si ustedes leen un libro mío que se llama Un grito en el desierto, escrito en el año 1997, cuando ni siquiera yo sabía que existía la palabra Kirchner, encontrarán exactamente en lo que más orgullo me da de todo lo que hice en mi vida, Un grito en el desierto, encontrarán lo mismo que les estoy diciendo ahora. Parece mentira, pero es exactamente igual. Quiere decir
que el kirchnerismo, Néstor Kirchner, etcétera, con muchas de las cosas que pensaron hacer, pasaron por donde yo soñaba. Y por supuesto, aplaudí ese paso. Con las intermitencias que genera la relación siempre compleja que se puede tener también con el poder político. Yo estuve muy enojado con Néstor Kirchner cuando se firmó el acuerdo de Fibertel y Cablevisión. Para mí, el más grave error que se haya cometido. Estuve contra el kirchnerismo cuando la discusión con Uruguay por Botnia. Y discutí lo que después, con los años, aceptó el kirchnerismo de la 125, no de lo ideológico, a favor de lo cual estaba, sino de los excesos que se cometían. No digo esto a la pasada, porque alguno de ustedes puede decir, en algún momento habló sobre la corrupción del kirchnerismo. Absolutamente. Lo tengo en mi propia página para que cualquiera que lo quiera ver lo vea, porque yo estoy tranquilo en mi conciencia con eso, porque era lo que correspondía frente al volumen de datos que había. Todos esos datos después saltaron por el aire. Todo era una gran mentira. Y cuando supe y entendí que era una gran mentira, capítulo final, febrero del 2010, con un tema de aquellos $2 millones que había comprado Néstor Kirchner, cuando pude ver cómo eran las cosas, por supuesto, que no tuve el comportamiento de los necios, de seguir diciendo aquello que había dicho porque no sabía cómo arrepentirme, o no sabía cómo corregirlo, o no sabía cómo sincerar el error que había cometido. Estaba dentro de un error, hace 12 años. Como ellos siempre vuelven sobre eso, cada vez que tienen que criticarme, también a ustedes se los digo, porque es bueno y me gustaría estar mano a mano por si alguna pregunta de esto salta, porque para todos estos temas siempre hay una explicación. Lo digo desde el lugar de lo que más me importa en la vida, que es mi credibilidad. La credibilidad no de un hombre que tiene verdades, sino de una persona que lucha por la verdad, que es el compromiso que ustedes tienen. Entonces, los acompaño y espero que puedan ustedes, por ustedes como militantes y por mí como ciudadano, impedir que la derecha se haga cargo otra vez de los destinos de la Argentina. Porque si lo consiguen, para mí es una situación terminal. No será posible, teniendo en cuenta lo que hicieron en 4 años con la justicia y con la economía, no será posible sobrellevar otra vez un gobierno neoliberal. El país será absolutamente devastado, estará para siempre en manos de ellos y funcionará, porque será legal todo lo que hagan, mucho más perfectamente que cualquier dictadura del mundo, porque estarán avalados por la ley, por la democracia y por lo que ellos llaman la república, a la que van a adulterar por completo. Democracia a la que se van a llevar por delante como se la llevan hoy día. Economía que van a poner totalmente al servicio de sus privilegios y de todo lo que roban. Por eso, cada paso que se pueda dar, cada palabra que se pueda decir de parte de ustedes en la burbuja dentro de la que se muevan, será extraordinariamente útil para ver si esto de noviembre, ahora, en los próximos días, cambia. Porque si no cambia, va a ser muy difícil gobernar hasta el 2023. Aunque esos 2 años pueden permitir un reacomodo aún con los resultados de las PASO. 2 años son tremendos. Yo en 2009 fui a un programa con Longobardi y estaba abogando por la ley de medios. Ellos decían que la ley de medios era para el kirchnerismo y yo les decía, el kirchnerismo en este momento tiene un 22%, era verdad. Eran las encuestas de aquel momento, en 2009. Un 22-24% de aceptación, según las encuestas que se manejaban. Y yo decía esto como un argumento para decir, no es para el kirchnerismo, es para todos nosotros lo de la ley de medios. Me acuerdo del dato, el hecho en sí no importa tanto, me acuerdo del dato porque 2 años después, eso fue en septiembre del 2009, 2 años más tarde, Cristina Fernández de Kirchner ganó con el 54% de los votos. Es decir, siempre hay posibilidades de cambiar. Ellos consiguieron de las PASO del 2019 a las generales mejorar 9 puntos.
9 puntos. Le comieron en esos 2 meses el 50% de la ventaja que los actuales gobernantes habían tomado en las PASO. Quiero decir que hay fundamentos reales para pensar que los que no votaron, los que votaron por bronca, los que votaron esa derecha infame, los que tienen Netflix, quiero recomendarles una película que se llama Je suis Carl. Je suis Carl. Yo soy Carl. Vean para saber en la ficción, y yo creo que en la realidad, el mundo que nos espera, con ese corrimiento de muchos jóvenes desesperados en medio de ciertas ignorancias, hijos de las redes sociales de este tiempo, enojados y haciendo valer casi dictatorialmente su punto de vista, lo que puede ocurrir con el mundo volcado totalmente a la derecha. Entonces, tengo la esperanza que muchos de los enojados que votaron a esos candidatos ultra de la derecha, bueno, todo el PRO hoy día es ultra la derecha, algunos puedan rectificar de acuerdo a lo que es ser un mejor ser humano. Porque hay que ser no un mal lector de la política, hay que ser un ser humano de valores que por lo menos a mí me resultan detestables para votar a la derecha. Entonces, hay algún camino todavía. No votó el 15%, 66% votaron en las PASO, 81% en las generales de 2019. Hay 15 puntos sobre los que se pueden trabajar. Y hay gente que a lo mejor puede arrepentirse. Todo lo que se pueda hacer para impedir que la derecha llegue al gobierno, aún con todas las críticas que tengamos a esta alianza, y yo tengo muchas y las formulo en más de una ocasión, ustedes seguramente pueden ser testigos, por más que tengamos aspectos que quisiéramos que fueran de otra manera en el manejo del gobierno, nada es peor que lo que puede suceder si la derecha retoma el poder. Estaríamos definitivamente perdidos. Yo estoy grande, me queda poco, en términos de pelear por algo. Y en términos de vida también. Tengo hijos, tengo nietos. Me muero de pensar en el mundo que les va a tocar si la derecha, que en todo el orbe avanza y avanza, el elemento político que rige nuestras vidas. Sería una atrocidad cometida por nosotros mismos desde la democracia. Cuánto dolor me provoca esa idea. Un abrazo muy cordial para todos. Compañeros, ha estado brillante Víctor Hugo, y quiero aclarar algo que me escribió el compañero Alberto Linares, que cuando se emitió acá el diario La Voz en 1984, Víctor Hugo muy coherentemente tuvo una actitud de bancar esa nueva posición. Con todo esto, compañeras, compañeros, agradezco también a los compañeros que no había visto de Misiones, todos los compañeros del país que han estado presentes. Le agradezco infinitamente lo que han escuchado hoy, ¿no? Pero, como siempre nosotros decimos, y decía el comandante Chávez, nosotros siempre para adelante. Así que, compañeros, los esperamos el día martes 18:15, estaremos con Fernando Borroni. Muchas gracias a todos. Algo que me he olvidado y que no me lo perdono. Creo que no es bueno que sigan existiendo compañeros presos políticos en la Argentina, en particular la compañera Milagros Sala, a la que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Gracias.